Alemania y la ramera Babilonia, o Babilonia la ramera. ¿Qué es esto, profesor? ¿Y por qué usted mencionó que había muchas cosas que quedaron flotando? Por ejemplo, usted mencionó la palabra ego y estuvo hablando de liberalismo y esas cosas. ¿Qué quiere decir con esto? Hombre, que mucha gente no conoce la palabra liberalismo ni sabe qué es, pero sin embargo hablan. No conocen nada de su historia y muchos andan fanáticos políticos y fanáticos religiosos hablando de la ramera y no tienen ni idea, ni mucho menos de Alemania. Yo voy a ir por partes para explicar esto, ahora que veo que el género menor periodístico, que es grandioso porque un gran periodista dijo que el periodismo como género menor también cumple una función de ilustración y que debe estar de frente a la verdad. Y no debe estar asolapado como ciertos medios de comunicación que se ensañan con que el presidente o un presidente llegó borracho, pero ocultan y en el trasfondo para hacer una cortina de hierro y ocultar en un país como Colombia las masacres, el crimen, el robo y el saqueo del paramilitarismo, por ejemplo, y todo lo que sucedió dentro. Cuando analizamos estas cuestiones, pero son cortinas de hierro para ocultar por el fanatismo a una persona, denigrando la profesión real y transparente que es el periodismo. Por eso yo voy a hablar para que mucha gente religiosa y política, fanáticas, que es diferente a tener conciencia de la política y de la religión, ¿qué es esto de Alemania y la ramera? ¿O qué es esto de la ramera Babilonia y Alemania? Porque es la única manera para entenderlo. Quiero empezar a decirle que la palabra ego proviene prácticamente de un griego o del griego que tiene que ver con egorere, una raíz, una palabra, lo cual significa, egorere significa egoísmo, y que la palabra ego tiene que ver con el yo, y al tener que ver con el yo, ya nos vamos a unas circunstancias psicológicas donde analizaremos el individuo, y el individuo se estudia también en psicología y en psiquiatría. Por eso me extraña mucho cuando muchos psicólogos andan hablando de componer hogares y sus hogares están totalmente destruidos, de hablar de la conducta, y su conducta también tiene mucho que hablar. Entonces convertimos al periodismo en algo que es vergonzoso y que no es realmente lo que nos están diciendo. Así que vamos a empezar, querido estudiante, con esta cuestión de Alemania para poder entender a Martín Lutero un poquito y no se esté dando golpe de pecho porque de pronto estamos saliendo por Facebook o por YouTube con unas ensaladas y unas comidas, y sin embargo hablamos de humanismo, y cuando le tocan a las personas pudientes poner algo para poder dar a los pobres, a la viuda, al huérfano, como dice la Sagrada Escritura, entonces nosotros ahí nos volvemos a ese ego, y entonces todo el mundo se vuelve egoísta según los griegos, pero la palabra ego, según Séneca, que fue un hispano romano, filósofo, dice que hay muchas clases de ego. El ego de la risa, por ejemplo. Cuando todos estos saqueadores del fisco nacional y todos estos criminales llega un momento en que se ríen y festejan, nace un ego que se llama el ego de la alegría, el ego de la risa, pero por otra parte nace el ego de la tristeza para la víctima,
para las personas que son despreciadas, para las personas que son marginadas, como ese Cristo en la antigüedad, por ejemplo. Y así por el estilo existen muchos egos. El ego de la risa, el ego de la tristeza, el ego de la avaricia, el ego de la envidia, el ego de una cantidad de cosas, y la gente cree que son el Espíritu Santo. Por lo tanto, puedo decir que apenas para empezar a hablar de Martín Lutero y Alemania y Constantinopla, y poder hablar de Babilonia y la ramera, para no ver solamente que aquí dice en la Biblia, podemos decir que en la época de la excisión, o sea, de la cirugía religiosa, apareció con un descontento en el año 1517 en Alemania. Pero para yo llegar allá me gustaría hablar de Alemania primero y poder interpretar quién era esta Alemania que geográficamente tiene una realidad y tiene, aparte de una realidad, esta Alemania tiene una historia lo mismo que Babilonia. De Babilonia proviene que ya 6.000 años antes de Cristo tenían conciencia de la numerología sexagesimal, y esta población o nación próspera industrial de Babilonia, sus hombres conocían ya lo que se conoce hoy en día como la cuestión de la velocidad de la luz. ¿Y por qué dice eso, profesor? Hombre, sencillamente porque ellos, a través de la cuestión sexagesimal, ellos descubrieron que a partir de donde estaban parados, al multiplicarlo por 60, y 1 por 60 daba 60, y por 1, que era la parte 10, representaba el 1, y por 60 daría 60, por 60, 360, por 10 y por 1 darían 3.600, que es la velocidad de la luz, conectado hoy en día por segundo, pero que también descubrieron el tiempo, que es la medición que hay hoy en día, de 1 hora 60 minutos, 1 hora 60 minutos, 1 minuto 60 segundos, y eso no ha cambiado. Y hoy tenemos en Colombia, en la NASA, con las más grandes exactitudes, dirigiendo las cuestiones del tiempo con exactitud, y se basan en estas cuestiones que no ha cambiado de entonces. Entonces, para que usted, cuando esté hablando y vaya a hablar de Martín Lutero, sería mejor que estudiara primero la historia de Alemania. Y para estudiar la historia de Alemania y poder entender la comunidad china de hoy en día, también les quiero decir que aparte de los 7 egos que tenemos, que se ve mucho en política, para poder entender a esos periodistas que en verdad deben vetarlo, y sin embargo hablan de que en tal gobierno vetaron el medio de comunicación, pero ¿quién no va a vetar un medio de comunicación que lo que hace es estupidez y ser alcahuetas del asesinato, la mentira? Y se fijan en cambio de que el presidente está borracho y usted no se emborracha, no toman ron también. Entonces, ¿cuál es la moral? ¿Por qué utilizamos estos medios así, no, para hacer lo que es verdaderamente el periodismo instructivo, la verdad neutral? Los chinos, hoy en día hablamos de la Sonora Matancera en una época, de la Jania Falestar, del vallenato, de los Beatles en una época, de los Rolling Stones y de Michael Jackson. Pero resulta que los chinos, miles y miles de años atrás, descubrieron el sonido. Cuando cogieron una flauta, un hueso de muerto, un hueso de un esqueleto que tenía una parte y salía en la otra también hueca,
Y por ahí soplaron y vio, al soplar uno curiosamente, porque todos los inventos vienen de curiosidad, soplaron y se dieron cuenta que salía un sonido. Y al salir un sonido, también lo habían escuchado en la flor de loto, en el fango, cuando las brisas pegaban y ya como son gigantes esas sogas, se chocaban unas con otras y entonces emitían un sonido. Hasta que llegó la idea de hacer unos huequitos al hueso del muerto, que encontraron en un esqueleto, y nació la flauta, esa que tiene Johnny Pacheco. Y así siguieron saliendo los sonidos en los diferentes instrumentos: guitarra, piano, acordeones, de Alemania que viene el acordeón, y muchas, todo lo que se ve en música y que han utilizado los grandes cantantes, provinieron de una curiosidad de los chinos. Fueron los que crearon y analizaron, haciendo el primer pito, y cuando pitaron por primera vez ese hueso se dieron cuenta que emitía un sonido. Entonces ya tenemos una parte de contesta. La otra es que para entender y llegar a Martín Lutero y estar hablando de la ramera de Babilonia, primero debemos entender las culturas. Por ejemplo, una de las cosas últimas que se estudian en la Alemania últimamente, aparte de la ciencia y los grandes genios que ha votado en la medicina y en todas partes, tenemos que analizar sus escuelas, tenemos que analizar su formación profesional de los individuos, la enseñanza superior. Esto después del Führer, uno de los monstruos, según dicen. Pero que en política hay muchos monstruos. La formación de incluso el adulto alemán, y la investigación científica para poder hablar de religión y de Martín Lutero, para que no esté hablando de estupideces y creyéndose que es el más agradable a Dios porque alaba o porque ora o porque ayuna. Tenemos que ver su cultura, y cuando hablamos de cultura, su diversidad, su literatura, su comercio, librero y bibliotecas, sus artes plásticas, su arquitectura y diseño, su música, sus colecciones, sus exposiciones, el mundo de su música, del teatro, del cine, los festivales como géneros literarios mayores y menores. Pero sobre todo tendremos que aprender su alfabeto, y así podemos comenzar con la historia de Alemania en esta primera parte, para poder entender a la que usted llama Babilonia la ramera, que no tiene nada que ver con un anciano que trata de interpretar un sueño. Vamos a empezar con la sinopsis de la historia alemana. Solamente voy a llegar hasta 1945. Podemos decir que en todo el siglo pasado se creía saber con exactitud cuándo había comenzado la historia de Alemania. Y solo en el año 9 después de Cristo, fue en aquel año en que Arminio, que era un príncipe de la tribu germánica de los queruscos, derrotó en la selva de Teutoburgo a 13 legiones romanas. Arminio, de quien poco o nada se sabía, era considerado como el primer héroe nacional alemán. Durante los años de 1838 al 35, y se levantó en su honor un enorme monumento cerca de Detmold. Hoy las cosas ya no parecen tan sencillas. La historia ha investigado mucha génesis de pueblos y encontró que la génesis del pueblo alemán es un proceso que duró varios siglos. La palabra Tschüss, o en alemán, para que entienda que Führer también, en alemán aparece por primera vez en el siglo VIII y designaba en un primer momento tan solo el idioma que se hablaba en la parte oriental del Imperio Franco. Ojo, está relacionada Alemania con Francia. Por eso la cuestión es franco-alemana y una cantidad de cosas. Este imperio alcanza su máximo esplendor bajo Carlomagno, que se conoció como la cuestión carolina, y abarca los pueblos que en parte hablan dialectos germánicos y en partes románicos. Por lo tanto, esto aparece en 1814. En 814, el imperio
no tarda en dividirse. Se dividió Alemania como consecuencia de particiones de herencia. Surgieron dos imperios, uno el del este y otro en el oeste. Ojo, de la antigüedad, no fueron los comunistas que lo dividieron en dos, en oriental y occidental. Ya de hace rato también Alemania se había dividido desde su inicio. Por lo tanto, sus límites coinciden aproximadamente con la división entre el idioma alemán y el francés. Lentamente fue desarrollándose en los habitantes del Imperio Oriental el sentimiento, ojo, franco-alemán. Y ese sentimiento franco-alemán de este imperio que se divide en este y en oeste, sus límites coinciden. Por eso fue que el oriental, su sentimiento de pertenecer a una misma comunidad, lo designan a esta persona como alemán y en todo es en plural alemanes, y comenzó a ser aplicada no solo al idioma, sino también a las personas que lo hablan y finalmente al territorio que habitaban. Deutschland significa país de los alemanes. Vamos a dejarlo ahí para que usted sí empiece a hablar un poquito y entienda quién fue Martín Lutero realmente. Continuar, y qué Ramera y qué Babilonia, donde vienen los más grandes avances, porque una de las ciudades más prósperas, mejor dicho, Estados Unidos actualmente y China le quedaban chiquitos, porque hoy en día todavía se siguen usando las cosas que ellos inventaron y crearon, como la cuestión sexageminal en números y matemáticas.